fíjense que no hay en ninguno de estos abordajes nada directamente cerebral, ¿no? Lo que caracteriza a las neurociencias cognitivas es que se suman a este largo derrotero de intentos por comprender la mente humana, pero sumando un eslabón a la cadena de preguntas que tiene que ver con la base biológica de esos procesos. Entonces, no es tanto que las neurociencias sean rupturistas en el sentido de que se plantean preguntas completamente nuevas que no hayan sido abordadas, todo lo contrario. Muchas de las preguntas de las neurociencias son bastante poco originales. Lo que es original, si nos licenciamos algo así como los 50 años de historia de neurociencias que tenemos, digamos, es la forma en que estamos abordando esas preguntas que en algunos casos son centenarias, sino milenarias. ¿Y cómo hacemos para espiar el cerebro? ¿Cómo hacemos para espiar la carne de la cognición, el tejido de la cognición? Tenemos distintas técnicas, distintos telescopios, si me perdonan la pobre metáfora, que nos permiten ver distintos aspectos de la actividad cerebral. La actividad cerebral es muy compleja, comporta dimensiones iónicas, metabólicas, químicas, eléctricas, hemodinámicas, y no hay ninguna técnica que sea el ojo de Dios, que te permita tener una panóptica de todo eso en simultáneo. Lo que tenemos en realidad son pequeños lentes que nos permiten ver algún aspecto de todo eso y nos dejan ciegos a los demás. Entonces, por ejemplo, la técnica de electroencefalografía, ¿sí? Nombre estrambótico para el que lo escucho por primera vez, pero la etimología es tan noble en este sentido, ¿no? Grafía, gráfico, encéfalo, adentro de la cabeza, electro, ¿sí? Una representación gráfica de la actividad eléctrica dentro de la cabeza. Eso es la electroencefalografía y nos permite ver los patrones eléctricos, ¿sí? Que suceden en todo momento, estén haciéndolo conscientemente, inconscientemente, estén durmiendo o no. Y estas técnicas tienen muy buena resolución temporal. Nos permiten hacer una cronometría muy fina de la cognición, viendo cómo distintos procesos se van sucediendo en el orden de milisegundos. Hay otras técnicas, como la resonancia magnética funcional, ¿sí? Esta especie de coino gigante acostado, ¿sí? En el cual ustedes se meten y si toleran el ruido insufrible que hay ahí adentro, nos permiten generar imágenes hemodinámicas. Cuando una región cerebral está participando de modo distintivo de un proceso, ¿sí? Si yo ahora quiero mover este dedo, yo sé que va a haber picos de actividad en una porción de la corteza motora primaria del hemisferio contralateral, el hemisferio derecho. Esa porción del cerebro que tiene mayor participación en esto que estoy haciendo va a tener un mayor consumo metabólico. Parte de ese mayor consumo metabólico va a estar dado por un mayor flujo hemodinámico. Básicamente va a haber más sangre, ¿sí? Y va a haber que se consume básicamente el oxígeno de la sangre. Ese proceso deja un pequeño rastro que puede ser mesurable, puede ser medible con esta técnica y podemos visualizar con estos colores sobre el cerebro. De modo tal que en un gradiente de colores, un color más intenso significa mayor exigencia, uno menos intenso significa menor participación. Estas técnicas son muy malas si uno quiere saber cuándo sucedió esto. Básicamente porque los flujos hemodinámicos son muy lentos. Tienen una demora de hasta 2 segundos respecto de cuando se inició el proceso. En términos cerebrales, 2 segundos es la vida, ¿sí? Pero tiene muy buena resolución espacial. Si la pregunta que tenemos es ¿dónde? Esta técnica está muy buena. Y así hay otras como la tomografía por emisión de positrones o la magnetoencefalografía que nos permiten dar respuestas parciales, ¿no? Sesgadas por estos lentes que te permiten ver un aspecto pero te ciegan a los demás. Con esto un primer disclaimer, ¿no? Que es que todos los resultados en neurociencias cognitivas, si bien tienen esa seducción tremenda de un cerebro prendido y parece que estamos revelando la verdad última de la cognición, son parciales, son imperfectos y están montados sobre entes imperfectos que somos los humanos que tratamos de llevar adelante estas investigaciones, ¿sí? Entonces, las neurociencias cognitivas son una gran contribución a lo que estamos conociendo sobre la condición humana, lo son, pero yo que soy partícipe del campo les digo que están hiperinfladas, ¿sí? Entonces, me parece que tenemos que apostar a esta ciencia porque tenemos que hacerlo con mesura. Y todo lo que vemos acá, lo que vemos hoy, tenemos que tomarlo como, no como verdades últimas, no como hechos, como factos, sino como hipótesis que son las mejores que tenemos al día de la fecha. Pero una hipótesis
robusta, lejos está de ser una verdad final. Nosotros en el laboratorio trabajamos en distintos temas. Trabajamos en neurociencia cognitiva en general y estudiamos distintos fenómenos como procesos de memoria a corto plazo, de amalgama de información en memoria. Tratamos de buscar biomarcadores tempranos y sensibles para distintos cuadros cerebrales. Trabajamos sobre atención, trabajamos sobre procesamiento temporal, sobre conciencia y hacemos un combo en estudios en sujetos sanos y también trabajamos mucho con patologías. Básicamente por dos razones, porque mucho de lo que sabemos sobre cómo se organiza la neurocognición en un cerebro sano se lo debemos a esos mártires involuntarios que son los pacientes que tienen alguna alteración cerebral y nos permiten entender cómo una afección de cierta área compromete este proceso pero no otro. Y ahí tenemos una muy buena fuente de datos para empezar a armar una especie de cartografía de la neurocognición. También hacemos divulgación, nos interesa que lo que hacemos no solamente se quede en los circuitos endogámicos de la ciencia, sino tratamos de llegar al público, ¿sí? Libros como este han sido intentos en ese sentido. Más específicamente, una de nuestras áreas de especialización es la cognición social. Tratamos de entender cuál es la base neurobiológica de los procesos que están en el corazón de la comunicación interpersonal. ¿Cómo hacemos para reconocer emociones cuando nos vemos? ¿Cuáles son los procesos que median la empatía o la falta de empatía? ¿Cuáles son los correlatos de la toma de decisiones morales, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para inferir lo que otra persona está pensando? Lo que se llama teoría de la mente. Vieron que llegás a tu casa, ¿no? Está tu novio ahí medio dormido y vos ya le sacás la ficha, ¿no? Bueno, eso es algo que tiene una base cerebral, es un proceso cognitivo y se puede estudiar científicamente. Estudiamos lenguaje, esta es mi principal rama de especialización, y lo que tratamos de hacer es salir de ese sesgo que ha tenido la lingüística clásica, que es mirarse el ombligo, básicamente. Estudiar el lenguaje por el lenguaje mismo, entendiéndolo como una especie de dominio encapsulado y cerrado. En realidad nos interesa estudiar los vínculos entre el lenguaje y otros dominios cognitivos, el movimiento, ¿sí? O sistemas emocionales. Y no solamente para comprender cómo se organizan los sistemas lingüísticos, sino también porque creemos, en una de nuestras líneas de investigación más potente, que ahí podemos encontrar la clave para detectar enfermedades cerebrales, en cómo se manifiesta, cómo se usa el lenguaje, claves para detectar enfermedades cerebrales en etapas tempranas y, en lo que estamos trabajando ahora, a nivel preclínico. Es decir, tratar de que el lenguaje, el uso del lenguaje, ciertas categorías semánticas, ciertas construcciones sintácticas, nos permitan anticipar qué personas que están en riesgo de desarrollar una enfermedad cerebral tienen más o menos chances de efectivamente desarrollarla. Y ahora sí vamos haciendo un zoom. Dentro de ese área de lenguaje trabajamos en bilingüismo y traducción. ¿Sí? Queremos entender cuáles son los mecanismos que están compartidos o segregados en el procesamiento de una lengua materna y una lengua extranjera. Queremos entender cómo el bilingüismo impacta en la cognición, ¿sí? Cuál es el rol entre el bilingüismo y las funciones ejecutivas, cuál es el rol del bilingüismo en el desarrollo del vocabulario. Generalmente te mira para atrás. Para las funciones ejecutivas parece tener un efecto positivo. Y también hay una línea de investigación en la que nos estamos sumando que tiene que ver con el bilingüismo como un factor de reserva cognitiva. Parecería que el bilingüismo es uno de aquellos factores que le da un poquito más de nafta extra al cerebro ante ese declive inexorable que supone la senectud, ¿no? El envejecimiento, digamos, o las patologías. Y dentro de las investigaciones sobre bilingüismo, reconocemos, ¿no?, que hay distintos tipos de bilingües, ¿no? Uno puede pensar en la población bilingüe que, según las definiciones actuales, representan algo así como entre el 50 y el 70% de la población mundial, como en realidad un conjunto muy heteróclito de subpoblaciones que difieren en su nivel de competencia en la segunda lengua, en la edad de adquisición, en el grado de aculturación, en la modalidad lingüística en la cual se desempeñan mayormente, ¿no? Hay gente que se la pasa leyendo y escribiendo en inglés, pero no habla. Y dentro de todo este esquema, nos interesan unos bilingües muy particulares, que son nosotros, ustedes, ¿sí? Los traductores y los intérpretes, y también los procesos de traducción e interpretación que no son patrimonio exclusivo
de los traductores y los intérpretes profesionales. Hace unos años, María Timoshko, una de las voces más prominentes en la traductología, publicó un artículo en Target, que es uno de los 3 journals más importantes de esta disciplina, titulado The Neuroscience of Translation, y en ese artículo ella se refería a los mecanismos neurológicos implicados en la traducción y la interpretación como uno de los known unknowns in translation studies, algo así como una de las incógnitas consabidas, ¿sí? Agrega ella, but little is known about the production or reception of translation at the level of the individual brain. La pregunta es, ¿será tan así? En un trabajo que estamos por publicar, hicimos una especie de línea de tiempo. Y en realidad la historia de la investigación sobre la base cerebral de la traducción e la interpretación tiene casi 100 años. El primer reporte, el primer estudio de caso de una lesión cerebral que tuvo como correlato una alteración en las capacidades traductoras data de 1929, un trabajo de Cowders, recóndito en la literatura neuropsicológica, y así podemos ver que con el pasar del tiempo se fueron documentando 4 neuropatologías traductoras, 4 distintas formas de lesiones cerebrales que inciden distintivamente sobre la capacidad de reformular enunciados entre lenguas. Luego a partir de la década del 80 comenzaron a surgir estudios conductuales sobre lateralización en intérpretes, sobre todo en la Universidad de Trieste, ¿sí? Algunos de los padres fundadores de lo que fue la cognición de la interpretación, ¿sí? Valeria Daró, Franco Fabro, son nombres que los que después escogen meterse en este campito van a empezar a conocer. Comenzaron a surgir los primeros estudios con técnicas neurocientíficas a partir de mediados de los 90, ¿sí? El primer estudio de conectividad funcional data del 94, el primer estudio de tomografía del 95. Fueron apareciendo los primeros artículos con posicionamiento teórico, y después distintos métodos neurocientíficos se fueron aplicando por primera vez al estudio de la traducción y la interpretación, hasta que nosotros en el 2016 documentamos el primer estudio con registros intracraneales, y creo que les voy a comentar un poquito de eso más adelante. Entonces, con todo esto, la pregunta es, ¿realmente tenemos una incógnita consabida? ¿Realmente podemos decir que la base neurocognitiva de la traducción y la interpretación es un known unknown? Yo tengo para mí, me permite un pequeño quiasmo sobre esa cita de Timoshko, y digo que en realidad no tenemos un known unknown. Tenemos una gran cantidad de unknown knowns. El tema es que la evidencia está ahí, pero los traductólogos, los investigadores en interpretación y traducción nunca se le animaron, ¿sí? Pero bueno, parte de que tengamos este encuentro hoy creo que contribuye a desandar y deshacer este camino. En particular, dentro de los varios temas que han sido objeto de investigación en la neurociencia de la traducción a la interpretación, son varios. No van a ser objeto de esta charla, pero para que sepan, sabemos mucho sobre cuáles son las áreas cerebrales que se especializan en la traducción de distintos tipos de unidades. Cuando vos tenés que traducir un segmento que coincide con una palabra o un lexema en extensión o una oración, si esa palabra es un cognado o no es un cognado respecto de su equivalente en otra lengua, si sus asociaciones semánticas son más abstractas o más concretas. Sabemos bastante hoy por hoy. Sabemos mucho también sobre los mecanismos específicos que intervienen en la traducción directa e inversa, ¿sí? El remate de esa línea de investigación, así en extensión de zócalo de crónica, es básicamente no tenemos una vía mano y contramano, sino que cada dirección parece tener circuitos parcialmente segregados. Se puede lesionar uno sin que se lesione el otro, los niveles de activación de uno pueden ser mayores que los del otro, y así. Otro tema, y acá es donde nos vamos a meter hoy, es que hemos descubierto bastante sobre cómo el desarrollo de habilidades expertas en interpretación cambia tu cerebro y cambia tu cognición, ¿sí? Así que hoy lo que vamos a hacer es un pequeño viaje al interior de sus cabezas. Muy tétrico, ¿sí? ¿Cómo? No lo recomiendo. No, está bien, no, bueno, me alejo de la tuya, ¿sí? Pero vos calculá que yo soy testigo perpetuo de la mía, así que no me vas a escandalizar. Bueno,
Esta sigla que les presento acá, IST, vamos a referirnos a intérpretes simultáneos profesionales, ¿sí? La mayoría de la evidencia viene de comparaciones entre intérpretes simultáneos profesionales y bilingües o multilingües que tienen un alto nivel de desempeño en las 2 o 3 lenguas que manejan, pero no han estado expuestos a esta particular forma de experiencia que supone la práctica sostenida de la interpretación. Entonces, esto para que sepan, esto está a la base de todo lo que les voy a comentar hoy. Cuando yo les diga, el cerebro del intérprete tiene más X, o el intérprete es mejor en, siempre es en comparación con bilingües de alto rendimiento, pero que nunca estuvieron sometidos a práctica o ejercitación de interpretación. ¿Sí? Asumimos ese pacto, yo lo tengo que estar diciendo siempre en comparación con los bilingües. Lo primero es que la interpretación simultánea, sobre todo la de conferencias, implica un montón de procesos cognitivos, ¿sí? Que ustedes los conocen, los vivencian, aun si no tienen todavía nombres, rótulos y etiquetas formales para nombrarlos, ¿sí? Pero están ahí. La reformulación de lengua fuente en lengua meta bajo restricciones temporales, ¿sí? Muy exigentes a veces, menos exigentes en otros casos. La anticipación de enunciados. Hay un estudioso de la interpretación, Chernov, ruso, que ha dedicado toda su carrera básicamente a generar una teoría sobre cómo opera la anticipación de enunciados por venir en la labor del intérprete. La integración de procesos semánticos y léxicos, ¿sí? Estos, si bien hay muy buena evidencia para proponer la segregación parcial de los circuitos que participan en procesos de forma léxica, procesos semánticos, estos están en confluencia constantemente. Y la recurrencia a vías léxicas o a vías semánticas cambian durante el proceso de interpretación según distintos factores. Por ejemplo, el nivel de estrés y fatiga que siente el profesional. Y también hay una gran coordinación de funciones ejecutivas. ¿Les suena este término, funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas es un término paraguas en ciencias cognitivas, en neuropsicología, que se refiere a todos aquellos procesos que a uno le permiten coordinar, planificar, anticipar, inhibir y secuenciar procesos cognitivos, ¿sí? Parte de las funciones ejecutivas, un gran componente de las funciones ejecutivas es la memoria operativa o memoria de trabajo, ¿sí? Esa vocecita interna, ¿no? Yo te digo el número de teléfono, ¿sí? 158-624-314. ¿Sí? Anotar porque tenés que llamar mañana. Hasta que sacaste el lapicero y lo anotaste, ¿qué vas haciendo? Bueno, eso es working memory, ¿no? Pero no es la única función ejecutiva. Por ejemplo, otra función ejecutiva clave es el control inhibitorio, ¿sí? La cognición no es simplemente una cuestión proactiva de decir, hey, prendete a hacer esto, sino que siempre que hay un prendete a hacer esto, hay un, che, todos ustedes apáguense, no se metan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, parte de desarrollar habilidades para tocar el piano o cualquier actividad sensoriomotriz que suponga la coordinación no paralela de dos efectores, significa que vos tenés que poder hacer esto, pero cancelando la tendencia a hacer la mímica con otra mano, ¿no? Eso funciona, es control inhibitorio, ¿no? Es más, si han caído ahí en ese rabbit hole de internet, alguna vez se habrán encontrado con una prueba Stroop. ¿Han visto estas pruebas en las que aparecen nombres de palabras escritos en distintos colores? Sí. Nombres de colores escritos en distintos colores, ¿no? Bueno, no sé si lo han hecho, ¿no? Pero básicamente lo que pasa es que vos tenés dos condiciones. Una congruente, donde negro aparece escrito en negro, azul aparece escrito en azul. Tu tarea es nombrar el color de la tinta, ¿sí? Entonces, cuando tenés el collano vas con un tubo, ¿no? Azul, negro, bárbaro. Pero después, la joda está en las condiciones incongruentes. Cuando yo te presento negro escrito en azul, verde escrito en naranja. Y vos lo que tenés que decir es el color de la tinta. Pero la tendencia, ¿sí? El proceso predominante, prepotente, se lo llama en la literatura, es que vos lees la palabra. En una persona alfabetizada, la lectura es un proceso totalmente automatizado. Vos no podés ver una palabra y no leerla. No podés. Intentalo, no podés. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Para vos podés hacer eso, que es suprimir la tendencia a leer y nombrar el color, es decir, que el proceso perceptual prime
por sobre la respuesta lectora prepotente, tenés que inhibir ese proceso lector. Eso es funciones ejecutivas. Y les cuento, solo para que sepan, que por ejemplo los bilingües le ganan los monolingües en ese tipo de tareas. Es decir, son mucho menos susceptibles a la interferencia y el error que induce el conflicto entre modalidades de procesamiento. Para que vean cuáles son algunos de los costos neurocognitivos distintivos de la interpretación, esto que ven acá es un trabajo del 2015 del grupo de Hervey-Adelman, donde se compara la actividad cerebral durante procesos de interpretación simultánea versus shadowing. ¿Sí? Todos saben de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, el shadowing en sí es una actividad cognitiva también muy costosa. Les pasará a ustedes, o sea, es muy difícil, muy difícil. Yo me volví científico porque cuando quise ser intérprete fracasé en eso, no, pero es muy costoso. Si vos comparás los niveles de actividad cerebral en este caso son 43 intérpretes simultáneos, ¿sí? Durante interpretación simultánea versus durante shadowing, todo esto que ve acá son las áreas que tienen mayor actividad, hiperactividad para la interpretación simultánea que para el shadowing, ¿sí? Estos circuitos que aparecen acá representados con estos colores son muy vastos, implican sobre todo regiones pericilianas que son clásicas del lenguaje, regiones extracilianas y prefrontales que participan críticamente de funciones ejecutivas, ¿sí? Y también regiones subcorticales que son críticas para procesos lingüísticos y ejecutivos, como el putamen, el núcleo caudado y un montón de nombres estrambóticos con los cuales pueden salir y romperla esta noche. Bien. Esas exigencias que son propias de la interpretación simultánea, ¿sí? La interpretación simultánea es algo así como neurocognición al palo. Es eso. Y fíjense en qué circunstancias se lleva a cabo esa tarea en entornos de interpretación de conferencias. En esos entornos, el fluir del discurso generalmente supera la tasa ideal de entre 95 y 120 palabras por... Veo como caras así de resignación ya. Sí. Es como una aceptación, pero ya como triste, ¿no? Como apesadumbrada. Claro. Claro, se podría. Claro, ¿no? Antes de empezar la conferencia. Tal cual. Bueno, la podemos modificar, pero la próxima lo hacemos. El span oído-voz, conocen este concepto, ¿no? Es el decalaje, ¿no? Es el lag temporal que existe entre el input y el output. Hay estudios clásicos de los primeros estudios cuantitativos que hubo en interpretación de Osgood, de Gerber, de Baric, que muestran que puede oscilar entre los 2 y los 4 segundos. Básicamente ese decalaje es carga que tenés en funciones ejecutivas, working memory y otros sistemas que están coactivados. ¿Me siguen esto? ¿Entienden? Es un montón eso, porque aparte no solamente esos 2 o 4 segundos, porque no es que tenés una instancia o 2 instancias, ¿sí? Esto se va acumulando en el recurso. Más allá de las recomendaciones profesionales, yo en mis experiencias cuando usurpé su lugar e intenté hacer interpretación simultánea y fracasé. Cuando fui a conferencias y me interpretaron, o cuando he ido como asistente, yo rara vez he visto que se cumpla esto de el trabajo en tándem. Pocas veces lo he visto, o sea, lo he visto y muchas veces no lo he visto. ¿Cómo en tándem? Trabajar de a 2. Acá siempre, acá. Perfecto, excelente. Manténganlo. Bueno, yo he visto. ¿Qué es lo que vos decís? Si no, nos va a ir un solo abrazo. Yo, mira, te digo, ¿Había uno solo? había uno solo. Otra cosa. Dígame si me equivoco, Carlos. Yo entiendo que los periodos recomendados están entre 20 y 40 minutos. 20 y 30 minutos. Bueno, yo he visto gente haciendo sola, bilateral, 2 o 3 horas. Comentamos que todos después terminan haciendo estudios de nuestras investigaciones psiquiátricas. Decae la calidad
en el acto mismo, y después estas eran conferencias de 3 o 4 días, iba cayendo la calidad día a día. O depende también del tema. Yo he hecho 8 horas durante 5 días solo. Claro. No, Pero bueno, era por ejemplo algo muy similar a esto. Claro. No era una conferencia con equipo, con 20.000 que quieren hablar uno tras del otro, era algo totalmente manejable. Tal cual. Pero aún llevándolo a las condiciones ideales, digamos, normativizadas, ¿sí? Por la AIC, por ADICA, etc. Esto de 4 segundos a esta tasa, durante incluso 20 minutos, es un misil. Es un misil. Hay estudios que estiman cuánto tiempo de una sesión de interpretación, digamos de 20, 30 minutos, qué porcentaje de ese tiempo hay procesamiento concurrente de input y output. ¿No? Cuando vos estás procesando este enunciado y el tipo te está atacando de nuevo, 70% del tiempo. ¿Sí? Y así todo, los intérpretes profesionales logran una correspondencia proposicional que supera el 70%. ¿Sí? Así que esto es un mimo al ego, o sea, apláudanse. La pregunta es, ¿por qué los intérpretes simultáneos profesionales habrían de tener cerebros especiales? Porque son expertos, básicamente. Y la experticia, si me permiten la transcodificación, ¿sí? Nosotros nos permitimos este tipo de cosas, ¿sí? Perfecto, perfecto. Sí, no, porque las otras no funcionan bien. Porque, o sea, expertise, ¿no? O la expertise. Pero viene del latín, así que está permitido. Perfecto, ahí está. Somos todos hijos de un gran mundo helénico que nos cobija, ¿sí? Nunes son que les Bueno, el tema es este, es que investigaciones sobre distintos dominios de experticia, gente que deviene experta en distintos ámbitos, muestra que sus cerebros se adaptan para poder llevar adelante sostenidamente esas cargas excesivas propias de la experticia. Hay estudios, por ejemplo, sobre memoria, atención y capacidad de memoria prospectiva, es decir, anticipación, básicamente, en maestros de ajedrez versus estudiantes avesados y amateurs, ¿no? Lo que uno encuentra es que cuando uno después evalúa el rendimiento en memoria o en memoria prospectiva, ¿sí? de los maestros de ajedrez fuera de entornos de ajedrez, en cualquier tarea que implique memoria, los tipos ganan, ¿sí? Esas habilidades que se ponen al palo en el ejercicio de una actividad profesional específica, después son generalizables a otro tipo de tareas que le echan mano a esos mismos recursos. ¿Me siguen la idea? Sí. Nosotros, además de ser neurocientíficos, somos sargentos, ¿no? Y nos hemos permitido hacer los primeros estudios con apología neurocientífica de la experticia en tango. Y lo que hemos hecho es traer a tangueros expertos, ¿sí? Tipos que van y la rompen en la milonga, estudiantes avanzados de tango y lo que se llaman naives, ¿no? Que son estudiantes iniciales, ¿no? Que no están para ir en la milonga todavía. Y lo que hicimos fue generar videos de pasos de tango, ¿sí? El tango es una actividad, más allá de lo que es como manifestación artística, la danza del tango es una actividad sensorio-motriz, cognitivo-afectiva, muy cargada, que tiene un gran caudal de improvisación, pero tiene también pasos muy estereotípicos, ¿no? Y hay ciertos patrones que tienen una resolución esperable. Lo que hicimos fue generar videos en los cuales había pasos de baile que terminaban correctamente, o con un error sutil, o con un error grosero, ¿sí? O sea, terminas correctamente, un error sutil tal vez es el taco un poco más levantado de lo que tenía que ser, y el grosero es una banana así, ¿no? Una cosa así. Y lo que hacíamos es que los tres grupos, los expertos, los estudiantes avanzados y los estudiantes iniciales, vieran estos videos e indicaran cuándo creían que había un error mientras medíamos su actividad cerebral. Encontramos varias cosas, pero también la más interesante es que el cerebro de los tangueros expertos, y solo el cerebro de los tangueros expertos, era capaz de anticipar un error incluso un segundo antes de que el sujeto dé una respuesta consciente al respecto. Solo la actividad cerebral del experto era capaz de predecir, ¿sí? Había algo en esa clave visual que permitía hacerlo incluso antes de que
vos fueras consciente de que había habido un error ahí. Y más aún, la detección de esos patrones generaba una modulación de la actividad eléctrica similar a la que sucede cuando uno escucha una incongruencia semántica en el lenguaje. Como si yo te digo, me voy a comer un sándwich de jamón y elefante. Ahí surge un DN400, que es una modulación negativa del voltaje, que hace pico más o menos a los 400 milisegundos, y es el mismo tipo de patrón que surgía en el cerebro de los tanqueros expertos ante un paso incongruente. Si me permiten el tropo, diríamos que solo el cerebro del tanquero experto procesa el baile de tango como si fuera un lenguaje. Chan, chan. Nuestra pregunta ahora es cómo se adapta el cerebro de los intérpretes para adecuarse a las exigencias de su profesión. Y yo quiero recorrer 4 temas acá. Debería haberlo hecho antes, pero los invito a que participen, me pregunten, me interrumpan, ¿sí? Estaría muy bueno que no llegue a recorrer todas las diapositivas porque es algún diálogo, eso sería un buen síntoma, ¿sí? Pero lo que vos mencionaste recién con respecto al error que puede anticipar, ¿no es cierto?, un bailarín o un maestro de tango, sí. Nosotros también lo vemos y lo experimentamos permanentemente cuando trabajamos en una cabina con nuestros compañeros, ¿no? O sea, vos estás escuchando la interpretación de tu colega y estás escuchando al orador. Podemos anticipar cuando necesita de nuestra ayuda para escribir una palabra, un número o lo que fuere. Lo podemos, o sea, lo podemos sentir, ¿no? O sea, es algo intuitivo. Y lo anticipamos y escribimos el número, escribimos la palabra y antes de que suceda. ¿Sí? Excelente, mira, sí. Eso está buenísimo. Vos sabés, es intuitivo, no sé si pasa por el tono de voz, por un gesto, o sea, algo que hace intuitivamente sentir de que va a necesitar tu ayuda. Más es con algo que vos trabajás habitualmente. Claro. Más una claro. Sobre todo mira, posiblemente esto es especulación. O sea, lo que voy a hacer ahora es especulación. Lo que estoy mostrando acá son resultados, pero uno podría pensar que hay una conjunción de procesos bottom-up y top-down. Claro. O sea, los procesos bottom-up son aquellos que surgen del estímulo, de la materialidad de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces vos podés percibir ese movimiento sutil de tu colega, o ese titubeo, o lo otro es top-down, vos tenés esquemas mentales de cómo calificás la información que estás procesando. Entonces vos sabés que hay unidades que el nombre propio, la cifra larga, ¿sí?, que van a requerir una ayuda. Posiblemente haya una confluencia ahí. Lo que sí que puedo, yo por lo menos, desde las ciencias cognitivas, la neurociencia, la psicolingüística, eso no se ha estudiado experimentalmente. Y es interesante cuando uno puede devolverle una matriz empírica a esas intuiciones, ¿no? Esos sentires que uno tiene en la práctica, que muchas veces son correctos, a veces no, pero generalmente lo que pasa es que son correctos, pero la introspección no es un buen maestro del detalle. Entonces vos podés sentir esto, pero con estas técnicas que tenemos tan precisas podemos refinar eso, ¿no? Y echarle mano y ver cómo se vincula con otros procesos. Hay material para investigar. A veces en la anticipación es digamos, un camino peligroso, ¿no? Porque uno piensa que va a ser ventana y dice puerta. Y a veces lo que contaba nuestra colega, además de cuando uno trabaja habitualmente con una colega, puede ser también inclusive el uso de la voz. Cuando se produce lo que se llama el upspeak, ¿no? O el vocal fry, una cosa que vos te das cuenta, claro, o desacelera o acelera mucho, o hasta la mirada, ¿no? Cuando hay realmente una cabina que están los dos en la misma frecuencia. Entonces a veces lo que nosotros podemos sentir como intuitivo para ayudar a la colega, que de paso el aviso, es importante ayudarse y no en el momento que uno está interpretando hacer la traducción que va a entregar. Eso va como opinión personal, nada más, a veces pasa, pero ayudarnos, porque en ese momento es una sola voz la cabina, es un solo equipo. Acá tenemos grandes colegas de la universidad, que no quiero hacer nombre para no decir, pero que enseñan, es una, exactamente. Y a veces qué bueno la S y qué mal la la intuición, no es tan intuición
funciona, a veces es algo que nosotros tenemos en el subconsciente y logramos captar rápidamente en el otro, ¿no? Y por las dudas lo escribimos. No, es interesante, uno muchas veces piensa en la mente, en la cognición, como aquellos procesos de los que somos conscientes, ¿no? Las decisiones que tomamos y demás. La cognición, en el fluir natural de lo que hacemos en el día a día, opera en las cosas significativas en un 80%, un 90% por debajo del umbral de tu conciencia. Las decisiones que tomás, que vos pensás que las meditaste y eso, tu sistema autónomo las decidió por vos así. Vos después construís una historia que te permite racionalizar esa decisión, ¿sí? Pero en la corazonada, el hunch, el primer instinto es insoslayable. Y la cantidad de claves peripersonales, faciales, prosódicas, que detectamos y que guían cómo nos desenvolvemos en el entorno, es inestimable. Y por más línea de investigación que hay, apenas estamos empezando a intuir eso. Pero somos seres con una gran sensibilidad a cosas sutiles que suceden incluso cuando no sabemos que están sucediendo. No hace falta la conciencia, el awareness de que algo está sucediendo para que tu organismo se ponga a disposición de actuar en consecuencia, ¿sí? Lo que me están contando ustedes es tal vez un correlato, un trasunto de esto que es una pauta general de la cognición y la conducta humana. Les decía que hoy quiero pasar por 4 islotes, digamos, ¿no? Primero vamos a ver cómo ser intérprete te cambia el cerebro, ¿sí? Literalmente, acá no hay metáforas. Después vamos a ver, más allá de cómo cambia la carne, vamos a ver cuál es el impacto de esos cambios en el desempeño lingüístico, en el procesamiento verbal. Luego vamos a ver cómo impacta en el desempeño ejecutivo, ¿sí? Y después vamos a hacer una especie de miradilla hacia adelante. Lo primero que les quiero contar es esto, ¿no? La neurocognición bilingüe implica patrones distribuidos de actividad en múltiples áreas del cerebro, bilateralmente, en ambos hemisferios, a nivel cortical y subcortical, a lo largo de distintos lóbulos y circunvoluciones, ¿sí? Pero hay ciertas áreas que parecen experimentar una exigencia mayor en el procesamiento cotidiano de un bilingüe que en el procesamiento cotidiano de un monolingüe. Esas redes son muchos de los nodos críticos de esas redes que implican a la corteza prefrontal, el cíngulo anterior, los ganglios de la base, la corteza parietal, temporoparietal, y hay otras regiones, pero estos son como los más importantes, ¿sí? Están a la base de funciones ejecutivas y de procesos lingüísticos. Pero sobre todo en funciones ejecutivas es muy interesante. El mero desempeño, la mera instauración de un sistema bilingüe en tu cerebro cambia las exigencias de las que te enfrentas. Les voy a dar un ejemplo muy tonto, reduccionista, pero creo que ilustrativo. Si yo solamente sé hablar español y soy un monolingüe puro, de pura cepa, y yo tengo que ver este objeto y nombrarlo y decir copa, ese acto en el cual hay un objeto, hay haces de luz que rebotan sobre la superficie del objeto, impactan en mi retina, los fotorreceptores decodifican esas señales, ¿sí? Hay bastones y codos que procesan la señal y después por transducción eso llega a mi corteza occipital, etcétera, etcétera. En algún momento yo tengo que ver que esto podría tener un montón de asociaciones conceptuales, ¿sí? Pero yo tengo que decir copa. Hay un proceso de competición con el cual yo para decir eso, para decir copa, no solamente tengo que activar copa, sino que tengo que inhibir vaso, tengo que inhibir taza, tengo que inhibir jarra, ¿sí? O un montón de candidatos que están ahí compitiendo porque están parcialmente preactivados por atributos físicos compartidos de este estímulo. ¿Me siguen la idea? Sí, sí. Si yo soy monolingüe, lo voy a hacer muy tosco. Yo para decir copa tengo que apagar vaso y jarra. Sí. Pero si soy bilingüe, para decir copa tengo que apagar vaso, jarra, cup, jar, glass. Y si soy trilingüe, verre, etcétera, etcétera. ¿No? Bien. No. Ce qui se passe es que je suis trop long. Pero bueno, el tema es esto. Fíjense esto. Un acto tan sencillo como la denominación supone mayor carga ejecutiva para un bilingüe que para un monolingüe. Si uno compara el volumen de estas estructuras cerebrales en bilingües versus monolingües, va a encontrar que tienen mayor densidad de materia gris los bilingües que los monolingües.
entrando ya en lo que es el terreno de la traducción e interpretación, estos son datos propios. Tal vez alguno de ustedes que haya participado de algunas investigaciones, muy bien, te quiero felicitar, te pusimos en algunos electrodos. Bien, contanos esa experiencia, ¿cómo te sentiste? Muy bueno, fue muy bueno, la verdad. Tenía que hacer algunos ejercicios sencillos, digamos, con números o con palabras, y después hacer ejercicios, digamos, de traducción con la computadora y presionando botones. Y después quizás volver a hacer los ejercicios que había hecho antes y salían como mucho más rápido después de haber estado activando los ejercicios. Buenísimo. ¿Tu nombre es? Natalia. Natalia. ¿Tu apellido? Ah, sí, me acuerdo de la base de datos del nombre. Bueno, Natalia vino al laboratorio y le pusimos 128 electrodos en la cabeza. Así la recibimos, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí, uno podría hacer una trepanación que es peor, ¿no? Así que no. De hecho, esto no duele, sí, es totalmente indoloro. De hecho, está buenísimo, ¿no, Natalia? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que cuando Natalia está sentada ahí y tiene 128 electrodos acá en la cabeza, nosotros podemos tomar cada uno de esos electrodos. Esos electrodos lo que permiten hacer es captar modulaciones eléctricas en una superficie de más o menos 3 centímetros por debajo de la superficie de la corteza en la que está el electrodo, ¿sí? Y después podemos tomar cada uno de esos electrodos y tomarlos como un nodo, ¿sí? Y ver cómo distintas áreas cerebrales están intercambiando información durante procesos que nos interesen. Esto solo para que vean, por ejemplo, cuando uno está traduciendo en dirección inversa, es decir, desde su lengua nativa hacia su lengua extranjera, hay un patrón de conectividad muy intenso, muy distribuido bilateralmente y con gran congestión de intercambio de información en regiones prefrontales, si me fue esto. En cambio, cuando uno traduce hacia su lengua nativa, fíjense que el patrón es mucho más asimétrico, mucho menos bilateral, y no tienes esa congestión en circuitos prefrontales que son el hallmark del procesamiento ejecutivo, ¿sí? Uno puede ver cómo una manipulación en una condición de traducción como la direccionalidad pone en juego distintos circuitos, pero ya sea una o la otra, el cerebro está siempre intercambiando información. No hay tal cosa como una cognición compartimentalizada en la cual una sola parte del cerebro esté haciendo nada por sí sola, ¿sí? Es casi una metáfora de lo que hacen los intérpretes, ¿sí? Pero son más de dos, digamos. Y si comparamos entramos acá con otra sigla, parece una entidad bancaria, pero no es, ¿no? El Banco Nacional de... Ahí está, ¿no? Ahí está. La banca nacional, bueno, son los bilingües no intérpretes, ¿sí? A partir de ahora bilingües, digamos, ¿sí? Si vos los comparás con los bilingües, los intérpretes muestran distinta densidad de materia gris en regiones asociadas a funciones verbales y no verbales que son críticas para la interpretación simultánea. Acá les voy a comentar lo que se sabe en la literatura y después les voy a mostrar un ejemplito concreto, ¿sí? Pero van a ser todos snapshots, si no necesitamos mucho tiempo. Hay cambios funcionales, es decir, en el nivel de activación y coactivación de distintos circuitos. Si vos comparás cómo se coactiva el cerebro de un intérprete versus de un bilingüe durante tareas de decisión semántica. Yo te presento dos palabras y te digo, decime si están relacionadas semánticamente o no. Jamón, queso. O jamón, nube. ¿Sí? Es un proxy para ver procesos de asociación semántica. Hay cambios funcionales en los intérpretes. Por ejemplo, mayor amplitud de este N400, que yo les decía que era sensible a la incongruencia. Mayor acoplamiento en una banda, no importa esto, los tecnicismos, entre áreas que median procesos de mapeo sensorio articulatorio. Los circuitos que te permiten mapear lo que estás percibiendo, perceptual y más especialmente fonológicamente, con rutinas articulatorias que después te permiten convertirlo a fonos, básicamente, ¿sí? Diferente lateralización en tareas de juicios de traducción. Y algo que es interesante, algunos de estos cambios correlacionan con la cantidad de entrenamiento en interpretación simultánea. De modo tal que a mayor cantidad de horas de entrenamiento, más se dan estos patrones o menos algunos otros. Les doy un ejemplo. Y esto tenía que pasar.
nos quedamos sin pila. Bueno, entonces se terminó la charla, sí, fue un gusto. Si querés una, sí, por favor. Es una tablet gigante. Pero la pantalla no era buena. Es una tablet gigante. Pero recién se pasó. Ah, ¿se habla? Sí, sí. Tecnología moderna. Me siento Jorge Rigoli, no sé si Ahí está, me salió Rigoli, Bien, entonces sí, Jorge Rigoli. Claudio Rigoli. Claro. Ahí está. Vos lo conocías más que yo. Lo vi de uno del 9 diario. Claro, sí. Bueno, miren esto. Un hallazgo interesante es este. Hay un estudio de Stefan Elmer y colaboradores que trabajan en Ginebra, donde llevan adelante un conjunto de estudios sobre la base cerebral de la interpretación, que muestra que en los intérpretes se advierte menor densidad de materia gris en regiones asociadas a la detección de errores. A mí me falla, porque casi me conviene. Yo no soy intérprete, bueno, ¿qué dice? Mapeos sensorio-motrices, atención y otras funciones verbales y no verbales como memoria del trabajo. Básicamente esto se da en el cíngulo anterior, en la corteza cingulada medial también, y en otras regiones frontales, ¿sí? Como la circunvolución frontal inferior, el opérculo frontal, pero no importan los nombres, ¿sí? El tema es es que hay ciertas áreas de estas redes tan críticas, procesamiento verbal y ejecutivo, que se ponen tan al palo en la interpretación simultánea, que tienen menor densidad de materia gris en los intérpretes. Esto es un fenómeno que se ha visto en otros estudios de experticia. Y básicamente lo que tenemos acá es un fenómeno que se llama cortical pruning, algo así como poda cortical. Básicamente la idea es que cuando un circuito deviene más eficiente, puede lograr lo mismo, un igual desempeño conductual o mejor desempeño conductual con mayor eficiencia de recursos. Eso significa que va a haber circuitos que de repente dejan de ser reclutados durante el procesamiento y operan el cerebro en una especie de darwinismo neuronal, donde circuito que no se recluta caduca. ¿Sí? Esto es lo que tenemos acá, es un resultado interesante. Y también lo más interesante es que la densidad de materia gris en estas ciertas áreas correlaciona negativamente con las horas de práctica. Es decir, a más horas de práctica, menor volumen en esas regiones. ¿Me siguen la idea? Entonces, ser intérprete no es simplemente poner tu cerebro y ver cómo tu cerebro con lo que tienes se las rebusca para hacer lo que tenés que hacer. Al revés, hay un vínculo bidireccional entre tu dotación, no quiero decir genética, tu dotación biológica, ¿sí? Porque tu cerebro es el producto de tu conjunción con la cultura, un montón de cosas, ¿sí? Pero básicamente tu cerebro también se va adaptando a aquello que vos le estás pidiendo que hagas cuando tomaste la decisión de ponerte 4 años a estudiar, practicar interpretación y después durante 20, 30 años meterte en estas dichosas cabinas de las que hablábamos, ¿no? Ejercer. Rigoli. Ahí está. Pero miren esto, si yo les muestro el estudio anterior, en realidad yo me adelanté a una conclusión, porque yo les dije, ser intérprete le hace esto a tu cerebro. En realidad, de esta evidencia no podemos concluir eso, porque perfectamente podría ser que los intérpretes son los que tienen esa propiedad cerebral desde el vamos. Y esa propiedad cerebral es la que permite que después no abandonen la carrera, se reciban y sigan, los otros no. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Sí. Básicamente esta evidencia es correlacional. El huevo o la gallina. ¿Cómo? El huevo o la gallina. El huevo o la gallina, exacto, ¿no? Pero ¿hay algún estudio de intérpretes que comenzaron su profesión o que recién se reciben, intérpretes que tienen 20 años de ejercicio, si su materia gris, si varió el volumen en Pero Rigoli te contesta, ¿verdad? Claro. El tema es este, ¿no? Pero primero, cuando ustedes ven estos estudios sincrónicos, ¿no? Donde vos medís el cerebro de un grupo y otro, no hay nada que te permita lógicamente concluir que fue el ejercicio de interpretación simultánea lo que causó eso. Podría ser perfectamente al revés. Pero la clave está en lo que marcaba Verónica, ¿no?
Lo que necesitas para tener ese tipo de evidencia, hay distintas formas de tener ese tipo de evidencia. Una forma robusta es tener un estudio pre-post o longitudinal. Básicamente, agarro dos grupos, escaneo su cerebro antes de que comience el entrenamiento en interpretación. Después, uno de los grupos hace el entrenamiento, ¿sí? Hace 15 meses de práctica de interpretación simultánea. Acá está mezclado con consecutivo, lo que te decía hoy. Y otro no lo hace. Y después los medís de nuevo, ¿sí? Acá lo que encontramos es también cambios en el grosor cortical, ¿sí? Pero en este caso, que no es lo mismo que el volumen, ¿sí? Es básicamente es el grosor de las paredes externas. Pero acá lo que vemos es un incremento, ¿sí? Básicamente, no tenemos suficiente evidencia todavía para entender cuáles son las razones o la cantidad de exposición al entrenamiento que tiene que haber para que ciertas variables cerebrales muestren un incremento, otras muestren un decremento. Lo que sí sabemos sistemáticamente es que hay cambios y que algunos de esos cambios se pueden atribuir causalmente a la práctica de la interpretación. ¿Me sigue la idea? Sí. Entonces, esto también es interesante, no solo para que conozcan el dato y se sientan como, ¡ja! ¡Che, mamá! Claro, no sabes el cerebro que lo estoy armando, ¿no? Claro, no, claro, exacto. No solo eso, pero sino también para que, si les interesa esto, o cuando accedan a un trabajo científico sobre esto, o escuchen algo en los medios, ¿sí? Que se conviertan en lectores, en un público más crítico, ¿sí? Porque hay mucho humo detrás de las neurociencias, y mucho de ese humo viene por malas interpretaciones o a veces tergiversaciones adrede. Una cosa muy común es que alguien te muestre esto y directamente te diga, ¿no? Interpretación te hace esto. En realidad no es así. Y creo que parte de la labor, una de las cosas que nos interesa en el laboratorio es socializar estos conocimientos, ¿sí? No predicar, sino compartirles algunos de estos truquillos de los que algunos se valen para, no sé, tener un minuto más en televisión y cosas así. Los cerebros de los intérpretes simultáneos manifiestan adaptaciones plásticas en mecanismos clave para procesos verbales y no verbales en el sistema bilingüe. Y esto, acá les mostré dos estudios nada más, pero hay varios más que van en esta dirección. Una consulta, perdón. Sí. Estos estudios que mostraste y otros, ¿la muestra estaba equilibrada en género y encontraron diferencias? Claro, eso es un control básico, está muy buena esa pregunta, ¿no? Un control básico que vos tenés que tener y que se tiene en todos estos estudios es, hay tres variables sociodemográficas que vos no puedes soslayar, que son el género, la edad y el nivel educativo. Esas son las tres variables que te pueden explicar el 90% de la varianza que vos tenés en un resultado experimental. Entonces todo esto está controlado. Pero más aún, en este tipo de estudios también es importante controlar por otros factores de confusión o confounds, como por ejemplo el nivel de conocimiento de la lengua extranjera, ¿sí? O la edad de adquisición de la lengua extranjera. Las variables sociodemográficas están controladas en todos. Estos posibles confounds a nivel de desempeño y experiencia bilingüe, solo en algunos. Y es una de las limitaciones que tiene el campo. Pero lo que es distribución de género, edad y nivel educativo, eso va de cajón. Si vos no tenés controlado eso, vos envías un manuscrito a una revista científica, ¿sí? La recibe el editor y se manda a pares evaluadores, expertos científicos que me lo evalúan. Yo agarro y veo que el tipo no me emparejó las muestras por género, chao, listo, o sea, se validó todo. La pregunta era si encontraron diferencias entre género. No hay ningún estudio que haya visto patrones ni neurales ni de desempeño conductual diferenciales entre intérpretes mujeres e intérpretes varones. Esa es la pregunta. Sí. No, pero ¿sabés la gran dificultad de eso? Para mí es encontrar intérpretes varones. ¿Cuántos necesitas para tener un estudio que sea, digamos, representativo de algo? Más o menos para... Las neurociencias están atravesando una crisis metodológica de hace tiempo, lo que llaman la crisis de la replicabilidad. Muchos de los hallazgos más difundidos de neurociencias, cuando vos lo tratás de hacer de nuevo ese experimento, el 30% se replica. El 30% dan por ahí, pero con efectos mucho más chicos, y el 30% dan cualquier cosa. Parte de eso es que muchos resultados se publican con muestras chicas. Hoy por hoy, sobre todo si vos no venís de Latinoamérica, no tenés un apellido como García, y venís de Harvard y te auspicia el NIH, publicás con 10 tipos, 12 tipos. Solo porque
¿Hasta qué punto tiene una verdadera validez un estudio con 12 personas? Bueno, eso es a ver, hay formas de... Nada más para decir, publicó un paper, miren qué grosso. Claro, hay formas de... A ver, el subsampleo siempre es un problema. Es un problema estadístico de base. Hay formas de abordar que uno puede llevar adelante para controlar eso. Por ejemplo, si vos podés mostrar cuál es el problema del subsampleo, que en los promedios y los desvíos estándar se pueden inflar o achicar los resultados. Pero si vos mostrás que un patrón es consistente uno a uno en los 12 sujetos, la evidencia es mucho más robusta. O si vos comparás el desempeño de tu muestra contra datos normativos que ya existen, por ejemplo, ¿no? Hay formas de hacerlo. Generalmente, una muestra de menos de 20 participantes es dudosa. Es dudosa. Y da para hacer una charla aparte de esto, te digo. Pero algunos de los estudios que les estoy mostrando están muy bien en términos de lo que se llama poder muestral y otros son flojos. La verdad es esa. Pero esto no es algo propio de los estudios sobre intérpretes, es sintomático de las neurociencias en general. Y a veces, la verdad es que no te queda opción. Nosotros publicamos el primer estudio, el único estudio que existe hoy por hoy sobre procesamiento sintáctico en personas que son sujetos sanos, hijos de pacientes con Parkinson, y que si bien están sanos tienen mutaciones en genes que les confieren vulnerabilidad a Parkinson. Esos sujetos que evaluamos los confirmamos genéticamente con secuenciación de exoma completo. Esos tipos de acá a 20 años van a desarrollar Parkinson. Y nosotros encontramos que los mismos déficits sintácticos específicos que encontramos en los Parkinson ya diagnosticados, los encontramos en estos. ¿Cuántos sujetos encontramos? 8. Pero ¿qué haces? O sea, si vamos a esperar a encontrar una muestra de 30 tipos con ese perfil, eso no se publica nunca más y el conocimiento no sale. Es preferible sacarlo a la luz, declarar las limitaciones tremendas que tiene, porque las tiene, pero para mí es mejor un hallazgo débil, pero con sus debilidades declaradas, que dejar eso oculto. Sobre todo, una cosa cuando es simplemente el ego de, publiqué un paper, y otro cuando estás yendo a una línea que puede tener implicancias translacionales, clínicas, particulares, ¿no? Pero también te lleva a ser mucho más responsable con cómo vos comunicás eso. Porque no querés crear falsas expectativas respecto de un resultado que está posiblemente iniciado por bajo poder muestral, ¿no? En fin. A nivel... Sí, por favor. ¿Hay estudios en cerebros multilingües o todavía Sí. no se hizo? Sí, los hay. ¿Más de 3 o 4 lenguas? Los hay. Sí. Mira, hace 3 años ya, se publicó un número, la principal revista sobre bilingüismo y cognición en el mundo, la publica Cambridge University Press, se llama Bilingualism, Language and Cognition. Si les interesa, chuseen ahí. Hace 2 o 3 años se publicó un número especial sobre trilingüismo. ¿Sí? Claro, por ejemplo. Bueno, ahí lo que pasa es que es un campo muy incipiente. Eso fue un número especial en la revista que es Autoridad sobre Bilingüismo. Creo que había 7 papers, de los cuales 4 o 5 eran planteos teóricos y solo 2 eran trabajos experimentales reales. Se sabe muy poco sobre el impacto de el aprendizaje consecutivo de lenguas extranjeras. Hay un par de cosas que están documentadas. La más firme es lo que se llama el efecto de resencia. Resencia. Que es básicamente esto. Y esto es algo que a mí, antes de que yo conociera esto a nivel científico, a mí me pasó. Yo soy hablante nativo de español. A los 14 años empecé a estudiar inglés. Cuando quería decir algo y tenía un bache léxico, lo cubría con una palabra de español, ¿no? Teacher, can you give me the lápiz? ¿No? Then there came a time when I became relatively proficient in English. Yeah, I was comfortable with my English. And I said, well, what the hell, why not study French? So I started studying French. Et quand j'ai commencé à étudier la langue française, l'une des choses qui m'est arrivée, c'est que quand il y avait des mots que je ne connaissais pas, ce que je faisais, c'était des former à l'anglais. Entonces yo decía, prof, ¿pourrais-tu me donner le pensum? No, nada. Y después, bueno, en un momento me sentí cómodo con el francés y me puse a estudiar alemán. Y pasó eso. No se conoce el resultado, está bien documentado. Hay un efecto de resencia.
por el cual por alguna razón los baches léxicos uno recurre a la lengua más reciente que incorporó a su sistema, no a la más consolidada, lo cual hasta parece paradójico, ¿no? Es un efecto que no se explica por similitud tipológica, lo cual es interesante. En mi caso, por ejemplo, yo fui lengua romance, lengua germánica, bueno, anglo-germánica, el tentáculo loco que se la ves. Y otra vez. Lengua romance o una lengua germánica del alemán alto, digamos, ¿no? Eso está documentado. Pero es poco, la verdad, es más allá de eso hay un par de cosas más, pero es un campo muy incipiente. A nivel del procesamiento verbal, ¿sí? Procesamiento lingüístico, bueno, yo publiqué una revisión hace un año y ahora acabo de terminar una que es mucho más exhaustiva. Si vos comparás a los intérpretes con bilingües, vas a encontrar que los intérpretes tienen mayores habilidades de percepción y discriminación auditiva, mejor comprensión del discurso, y son mejores para detectar errores semánticos, pero no a nivel de forma léxica, no sintácticos, por ejemplo. Tiene mayor eficiencia para búsqueda léxica constreñida, ahora les voy a mostrar qué es eso, para traducir palabras y para procesar términos no familiares. Pero no tienen ventajas claras en procesos léxicos con mediación conceptual, no hay ventajas en detección de errores léxicos y sintácticos, y tampoco hay ventajas en tareas de procesamiento automático o superficial, como contar, ¿sí? O traducir rutinas seriales, ¿sí? Como los días de la semana, cosas que están bien automatizadas. ¿Sí? Miren, este es un paper que, bueno, publicamos, de hecho salió hace una semana, 2 semanas, en este journal que les decía, Bilingualism, Language and Cognition. Se llama Bilingual Memory to the Extreme, Lexical Processing and Simultaneous Interpretation. Y básicamente lo que hicimos es la primera evaluación sistemática de procesos léxicos en intérpretes versus bilingües. Esto es lo que vos preguntabas, o lo que yo interpreté de tu pregunta, pero una vez teníamos 17 sujetos por grupo, pero tenemos un control muy bueno de la distribución de género, la edad. Los grupos también están emparejados en su competencia en L1, L2, la exposición semanal a medios en L1, en L2, etcétera, etcétera, etcétera. También están emparejados en funciones ejecutivas, en lo que diferían significativamente en su experticia de interpretación en ambas direcciones, tanto en la competencia autorreportada como en la dedicación semanal a tareas de ese tipo. Y la idea es ver cómo esta experiencia sostenida en interpretación impacta en tu procesamiento lingüístico, tu procesamiento léxico en particular. Primero, suministramos tareas de fluidez, ¿sí? Básicamente, las tareas de fluidez son muy sencillas. Y el objetivo es ver tu capacidad de navegación y búsqueda de vocabulario, bajo ciertos parámetros. Una condición es lo que se llama fluidez fonológica. Yo te digo, tenés 1 minuto para decirme todas las palabras que puedas que comiencen con este sonido. O A, tal. Entonces vos tenés que buscar, tenés que hacer un rastreo en tu sistema léxico, pero bajo un criterio fonológico. Una prueba de fluidez semántica es lo mismo, tenés 1 minuto para decirme todas las palabras que puedas, pero que pertenezcan a la categoría vestimenta, o fruta, o animales. Entonces ahí estás viendo tu capacidad para navegar y encontrar ítems específicos definidos categorialmente, pero a nivel semántico. En ambos tipos de tarea, los intérpretes son significativamente más efectivos que los bilingües. ¿Sí? Punto a favor para ustedes. Claro, Me imagino. Me imagino. Claro. No, aparte sacan esas cosas, ¿no? Como X, no, Zenón. ¿Quién sabe Zenón? ¿Cómo si no vale Zenón? No vale, no. Hicimos también una evaluación de traducción de palabras. Vos participaste de esto, así que tal vez tus datos... Me acuerdo que dije fruta. Ah, ¿sí? Claro, van a diferenciar, vamos bien. En traducción de palabras, básicamente es muy sencilla la tarea. Se presenta una palabra en la computadora, vos tenés que traducirla a la otra lengua tan rápido y eficientemente como puedas. Al momento que comenzás a articular, presionas un botón y eso nos da una medición de tu tiempo de procesamiento en milisegundos. Lo que ven acá
es los bilingües, son los intérpretes, y en el eje Y tienen el tiempo en milisegundos. Estos son ustedes. Entonces fíjense, los bilingües son significativamente más rápidos para traducir en ambas direcciones, ¿sí? Tanto de L1 a L2 como de L2 a L1. Sin embargo, hay otros dominios de procesamiento léxico en los cuales no parece haber diferencias. Esto es una tarea de denominación de imágenes, picture naming. Te muestro una imagen, me tenés que decir el nombre de la imagen tan rápido como puedas. León, león. ¿Sí? Y acá, si se fijan, esto lo que te muestra es la capacidad para activar un ítem léxico, uno, en particular uno, guiado por un estímulo visual muy constreñido. ¿Sí? Acá no hay diferencias. Les voy adelantando el remate de esto, que es que el impacto de la experiencia en interpretación simultánea parece estar circunscrito a aquellos dominios que se exigen diferencialmente, pero no hay una percolación, no hay una generalización a todo el procesamiento léxico, no hay una generalización a todo el procesamiento ejecutivo. Es interesante que esta forma de experticia parece tener efectos benéficos, pero con especificidad de dominio exigido. ¿Sí? ¿Vamos más o menos? Lo mismo viene esto, lectura de palabras. Te muestro una palabra, me la tenés que leer tan rápido como puedas en la misma lengua. No hay diferencias, tampoco. De nuevo, comienza a pensar, esto es un proceso que no está diferencialmente exigido en la labor que los distingue a ustedes. ¿Sí? Leer palabras velozmente en una misma lengua. Entonces, esto nos va acercando a una conclusión preliminar, que es que los intérpretes simultáneos profesionales exhiben mejoras conductuales solo en algunas funciones verbales, ¿no? A saber, aquellas distintivamente implicadas en su labor experta. Y de nuevo, esto es apenas uno, hacemos un poco autobombo con nuestro último paper, pero hay un montón de estudios más. ¿Qué pasa a nivel no verbal y sobre todo ejecutivo? Los intérpretes muestran ventajas en memoria de trabajo independientemente del tipo de estímulo e independientemente de la modalidad de procesamiento. Ventajas en recuerdo bajo supresión articulatoria. ¿Saben lo que es eso? Suena como súper estrambótico. Pero una cosa que nos interesa para estudiar el impacto de la interpretación es tratar de, dentro de la artificialidad del experimento de laboratorio, recrear algunas de las condiciones específicas. Cuando el intérprete, hoy decíamos, está manteniendo información en memoria de trabajo, lo hace, pero sin el beneficio de poder ir repitiendo lo que va diciendo. Básicamente porque vos tenés que mantener información mientras tu sistema fonológico productivo está produciendo el segmento anterior. ¿Eso qué significa? Básicamente el principal aliado de tu memoria de trabajo es lo que se llama el bucle fonológico, que es esa vocecita interna que vos te permite ir, ¿no?, repitiéndote lo que querés mantener en memoria. Cuando yo les dije el número hoy, antes de anotarlo te lo vas repitiendo, ¿no? Si en algún caso se les dice ya es un problema. Ahí es preocupante. Claro, sí, yo ya no me hago cargo de eso. Bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo una tarea típica de memoria de trabajo en un laboratorio es esta. ¿Quién quiere ser pequeño conejillo de indias? Acá, a ver quién se anima. ¿Quién me levanta la mano? Si no saco el dedo inquisidor. Muy bien. ¿Quién es el valiente? ¿Cómo te llamas? Vení, adelante. Siempre me pasa lo mismo. Un aplauso para el... Emiliano. Bueno, esto es muy sencillo, Emiliano. Yo te voy a decir listas de números, vos lo tenés que repetir. Me mataste. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno. 1486. 1486. 54, 28, 93. 54, 28, 93. 76, 4, 29, 38. 76, 4, 3, 28. Ahí ya la Muy bien, muy bien. Bueno, podemos volver haciendo así. Bueno, esa es una tarea típica de lo que se llama span de dígitos. ¿Okay? ¿Cuántos elementos puedes recordar? También conozcan lo que se llama el número mágico de Milner, que es 7 más o menos 2. Esto es básicamente la capacidad estándar de una persona no entrenada y sin lesiones para retener ítems de información en working memory. Bueno, el tema es que cuando yo hago eso, yo ahí lo apuré para que respondiera Emiliano, ¿no? Pero yo te puedo dar un delay y vos ahí puedes practicarlo. Pero ustedes no tienen esa ventaja, no tienen esa posibilidad cuando están en la cabina.
La supresión articulatoria es la misma tarea, pero imagínense que mientras yo le iba diciendo los números en Emiliano, él tenía que, sin parar, tenía que estar haciendo bla, 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 bla. ¿Sí? Eso es supresión articulatoria. Es un modelo a escala de ocupar el bucle fonológico y ver cuánto puedes retener cuando lo estás ocupando. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ahí le ganan los bilingües. ¿Cuánta información pueden recordar que codificaron mientras estaban ocupando el bucle fonológico? Pero si no ocupan el bucle fonológico, no hay ventaja de memoria. A ver, ¿cómo sería eso de nuevo? Claro, mira, yo te doy, esto es memoria, no es working memory. Yo te doy una lista de 10 palabras, ¿sí? Chancho, mesa, pared, techo, Superman, Emiliano, Rigoli. Bueno, en realidad, generalmente son sustantivos, ¿sí? Así que ni Emiliano ni Rigoli participarían, pero bueno. Te digo, bueno, decime todas las que te acuerdas, ¿no? Esto es una tarea de recall, ¿sí? De recuerdo, que puede ser inmediato o puede ser diferido. Y hay distintas variables, puede ser guiado. Yo te puedo decir, bueno, de las palabras que te dije, decime las que empezaban con tal fonema. O las que pertenecen a tal campo semántico, ¿no? Bueno, pero ahora imagínate que hacemos, si esa tarea, vos versus un bilingüe normal, si le queremos a la literatura, van a andar igual. Ahora hacemos lo mismo, yo te digo la lista de 10 palabras, pero mientras te digo, vos andás diciendo bla. Bla, bla, vos vas bla, 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 y yo te digo chancho, rigoli, bla, bla, bla. Ahí ustedes recuerdan más que los bilingües. Y de nuevo, fíjense que vamos como convirtiendo en esto, que no es que las ventajas del intérprete se generalizan a todo el macro dominio del que estamos hablando, tienen una gran especificidad, ¿sí? Y aquellas subfunciones que son las que específicamente se ponen al palo durante el ejercicio de la profesión. Ventajas en tareas duales, tareas de cambio de esquemas mentales, ahora vamos a ver una, pero no hay ventajas en resolución de conflicto ni en funciones de alerta y orientación. Bueno, igual, una cosa que pasa una cosa que pasa con esto es que lo que no, las lenguas humanas son polisémicas, ¿no? Y lo que esto significa en la literatura científica no es lo mismo que no tiene ventaja en resolución de conflicto, con razón, que lo siempre con mujeres. No exactamente. En la cabina se infló y repitió lo que decía otro. Claro, no, resolución de conflictos, es lo que decía un sueldo de Stroop, nombrar las palabras de color, eso es resolución de conflicto. Conflicto cognitivo entre dos modalidades de cruzamiento. Ahí no pasa nada. Ingrid Christoffels, que lidera un grupo en Holanda y que viene haciendo estudios conductuales desde comienzos del siglo XXI, por ejemplo, acá midió memoria de trabajo en distintas modalidades. WordSpan, ¿vieron esta que se recién con los números? Pero con palabras. Primero 2 palabras, después 3, después 4, etc. Y después Reading Span, bueno, que es Speaking Span, que son variaciones de esto para no aburrirlos con los detalles, vamos. Básicamente, los intérpretes superan significativamente tanto a estudiantes de lenguas extranjeras como a profesores de lenguas extranjeras, y lo que es interesante es que esas ventajas se dan independientemente de la lengua en la que se los evalúa. Ya sea que se los evalúe en su lengua A o en su lengua B, que generalmente coinciden con la L1 y la L2, por lo menos en el contexto europeo, se dan estas ventajas. Hay tareas que te permiten ver lo que se llama la capacidad de cambios de esquemas mentales, ¿sí? O set shifting. Esta es una tarea típica. ¿La hiciste, Natalia? ¿Sí? ¿Algo lo recordás? Bien. Miren, es interesante esto. Es una prueba que se utiliza muy típicamente como screening, como tamizaje en la neuropsicología, ¿sí? En la clínica lo usamos como nombre. Vos venís, yo te presento 4 cartas, ¿sí? Wisconsin Card Sorting Test. Ahí está. Ah, bueno, claro. Ahí sí las palabras. Muy bien. Y yo después te doy una carta, que es esta. Y te digo, ponela donde quieras. No te digo más que eso. No hay reglas. Y vos la pones acá. Y te digo, correcto. Y ahora te doy otra. Te doy, por ejemplo, te doy 2 cuadrados amarillos.
y vos la ponés acá. Y te digo mal. La pones acá, te digo mal. La pones acá y te digo bien. Muy bien. Eso que vos acabas de hacer es inferir la regla. Yo nunca dije explícitamente la regla, pero con el suceder de las manos vos, si esto no va, podés inferir. Y después de que vos la aciertes una cantidad de veces, yo voy a cambiar la regla, sin decirte. Y vas a poner un círculo azul acá, quiere decir mal. Y empezamos de nuevo. Entonces lo que tenés que hacer es un cambio de esquema mental. El patrón